primera sesión del Comité Coordinador del 2020, el 29 de enero, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero. Previo a esto se había tenido una primera aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva el 14 de mayo del 2019, y a partir de este momento pues se continuó con los trabajos de retroalimentación por parte del Comité Coordinador. Bueno, esto es muy importante porque si bien fue una propuesta que se elaboró en el marco de la Comisión Ejecutiva, o sea, entre la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, pues obviamente fueron las instituciones del Comité Coordinador las que retroalimentaron y, por supuesto, pues ya integraron la versión final y la versión que finalmente se aprobó, ¿no? También, acompañado de esta aprobación, se generaron algunos acuerdos por parte del Comité Coordinador, los cuales pues definen un poco los siguientes pasos de aprobación, ¿no? El primero era que se integrara un informe ejecutivo en el que pudiéramos ir dando avance en la elaboración y aprobación de las propuestas de políticas estatales anticorrupción, y que obviamente este informe se presentara en las sesiones del Comité Coordinador. También que se integrara un grupo técnico, el cual está representado por los enlaces de las instituciones del Comité Coordinador, y que durante 2020, en específico en el primer trimestre, se pudiera integrar este grupo técnico y posteriormente definir la metodología, las pautas, los alcances que tendrían ya el programa de implementación de la política nacional, ¿no? Y bueno, finalmente ya el tercer acuerdo, que era sobre la metodología de seguimiento y evaluación de la política, mismo que también debe de estar aprobado por el Comité Coordinador. Entonces, estos tres acuerdos pues nos fueron dando también un poco de línea sobre lo que vamos a hacer, o bueno, sobre lo que se realizó en 2020 y lo que vamos a hacer los siguientes años. Ahorita voy a dar una breve explicación de cómo se integró la política nacional y después retomaré esto de los acuerdos en cuanto a las políticas estatales, el grupo técnico sobre la implementación y el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción. El alcance de la política nacional anticorrupción es muy importante verlo como un plan estratégico, ¿no? Una política pública no es un programa, no debemos de ver ahí acciones puntuales, proyectos específicos, sino es más bien como un documento que pueda recopilar las grandes prioridades, las grandes problemáticas, ver de qué forma se solucionan estas problemáticas, y a partir de pues un diagnóstico basado en evidencia, en datos que nos permitan analizar todo el problema, pues poder definir una agenda de Estado, ¿no? Entonces, esto es la Política Nacional Anticorrupción, la agenda del Estado en materia anticorrupción. Fue un ejercicio en el cual participó la ciudadanía, sociedad civil organizada, los empresarios y por supuesto el gobierno, en el que justo lo que se pretendía era recopilar todos los distintos diagnósticos, las distintas visiones, para poder tener un documento integral, estratégico, y que nos marcara una línea de acción. Es muy importante también entender que la Política Nacional Anticorrupción no tiene una postura completamente punitiva, ¿no?, del control de la corrupción. Dentro de la estructura del documento se inicia con un diagnóstico muy amplio sobre el problema, y todos los problemas. Sabemos que la corrupción pues es un fenómeno complejo en el que intervienen muchos problemas, y entonces a partir de este diagnóstico podemos ir viendo las distintas temáticas que aborda y cómo también se analizan cada una de ellas, ¿no? Entonces, si bien hay pilares que tocan el tema punitivo o sancionatorio, no quiere decir que toda la política nacional anticorrupción tenga esta postura, ¿no? Sabemos que también la definición de ciertas prioridades pues tiene que ser muy clara, y esto se hizo con base en ejercicios, como ya les decía, participativos, pero también ejercicios que nos dieran los datos y la evidencia, y por lo tanto se analizaron, la verdad es que muchísimos documentos, un aproximado de 194 estudios, investigaciones, documentos de interés que venían
tanto de organismos internacionales como de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, y bueno, también algo súper importante es todos los instrumentos estadísticos que tiene el INEGI y también para los cuales nos sirvió muchísimo analizarlos y retomarlos, ¿no? Y bueno, ya como tal, los tres pilares de la integración de la política fueron el Consejo Consultivo, la consulta ciudadana estuvo disponible en línea y 8 foros de consulta regional. El Consejo Consultivo, pues, era un espacio de pláticas entre los distintos expertos que considerábamos relevantes en este proceso de integración, en el cual pues se integraron, como ven aquí, con distintas instituciones de la academia, de la sociedad civil, del sector empresarial, organismos internacionales, y que nos permitieron pues poder analizar este problema, este fenómeno desde distintas visiones. Permítanme un segundo, una disculpa. Una disculpa, estaban tocando el timbre. Perdón. Bueno, retomo. El Consejo Consultivo, entonces, bueno, fue como espacio de diálogo y de discusión de estas distintas instituciones representantes, que justo, pues, nos permitió tener una visión amplia del problema, ¿no? Desde distintos diagnósticos, estudios y demás. También la consulta ciudadana fue pues un ejercicio que nos permitió contrastar, por un lado, la evidencia que teníamos, la evidencia empírica y los datos, como ya les decía, de distintos estudios, investigaciones y del INEGI, con la visión ciudadana, ¿no? Per se, lo que buscó esta consulta ciudadana era realmente identificar cuál era la percepción de la gente, como dicen, de los ciudadanos de pie, en cuanto a la corrupción. Y entonces, a partir de un ejercicio que se realizó con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual se aplicó una metodología cualitativa, el famoso método Q, esto nos arrojó 25 enunciados en cuanto a la percepción de la corrupción. Ninguno de estos enunciados tenía que ser verdadero o falso, simplemente te aproximaba hacia una idea en cuanto a la corrupción. Y entonces, a partir de estos 25 enunciados fue que lanzamos esta consulta ciudadana, en la cual participaron casi 20,000 ciudadanos. Para nosotros fue, la verdad es que de mucha sorpresa contar con tanta participación. Y bueno, la verdad es que fue muy equitativo, el 52% fueron hombres y el 47% mujeres, en un promedio de edad de 37 años. Y pues la sorpresa, la buena sorpresa fue que lo que nos contestó la ciudadanía era bastante similar o igual a lo que nos arrojaba la evidencia, ¿no? En cuanto a la definición de la corrupción, por ejemplo, el 39% de estas personas que contestaron la encuesta concebía a la corrupción como las acciones fuera de la ley que se cometían por cualquier persona, fueran servidores públicos o no, ¿no? Y aquí ya veíamos pues esta idea de que también la corrupción no viene únicamente del gobierno, sino también existe una responsabilidad por parte de los empresarios, de los mismos ciudadanos y ciudadanas, en general de que es un fenómeno sistémico, ¿no? Que esto es también muy, muy importante entenderlo así, que no es un caso aislado, sino que también funciona como redes. Y bueno, otro ejemplo fue el tema de las causas de la corrupción. El 42% identificó que las personas corruptas no enfrentan sanciones ni consecuencias sobre sus actos y esto genera más corrupción, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto, los altos índices de impunidad que nos marca la evidencia, pues se contrasta con esta idea que presentaba la ciudadanía, ¿no? Las acciones para controlar y combatir la corrupción
la gente considera, el 35% de las personas que contestaron la encuesta considera que debe de existir un cambio en el comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servidores públicos, nuevamente esta idea de corresponsabilidad. Las propuestas para combatir la corrupción, el 42% nos contestó que la investigación y la sanción de los actos de corrupción, incluidos los que están dentro de las instituciones y autoridades de justicia, ¿no? También todo el tema de impunidad en cuanto a los procesos de investigación y sanción. Y bueno, finalmente el 47% de las personas contestó que pues es necesario un mayor castigo sobre los actos de corrupción que se cometen, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, en realidad esta consulta ciudadana que estuvo disponible aproximadamente 2 meses, pues nos sirvió mucho para saber qué es lo que sentía, pensaba, percibía la gente en cuanto a la corrupción, y nos permitió también hacer este cruce de información con los datos y la evidencia empírica. Por otro lado, pues también necesitamos esta visión nacional, ¿no? Entonces, se organizaron 8 foros de consulta regional, en los cuales hubo participación de todos los estados. Tuvimos una participación alrededor de 950 personas, de distintas también instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil local, de sistemas locales, por supuesto, y en cada uno de los estados se llevó a cabo una metodología que nos permitía identificar las causas, las acciones, cuáles eran las propuestas que considerábamos para cada una de las temáticas que aborda la corrupción, ¿no? Entonces, de aquí, la verdad, se integró un anexo como parte de la política nacional muy robusto en cuanto a las propuestas. Lo pueden consultar en el anexo 3 de acciones sugeridas. Y pues ya, como resumen a todo esto, tuvimos como 4 resultados pues como muy grandes, ¿no? Por un lado, los altos niveles de impunidad. En todo este diagnóstico lo que me permite analizar es la ineficiencia e ineficacia que hay en los procesos de investigación y sanción, tanto de faltas administrativas como en el proceso de procuración e impartición de justicia. Por otro lado, la segunda causa grande era la persistencia de espacios o de amplios espacios de discrecionalidad, lo que me propician pues actos de arbitrariedad, ¿no? Y aquí también analizamos todo el tema de que no hay esquemas de planeación y profesionalización en el servicio público, todo el tema, la ambigüedad que existe en los procesos de institucionales, procesos de planeación, programación y demás, los retos que hay también en el sistema de fiscalización. Como tercer grande causa, el débil involucramiento social en el control de la corrupción, todo también esta idea de corresponsabilidad, los pocos mecanismos de participación ciudadana que existen, y finalmente la distorsión de los espacios entre las interacciones de gobierno y sociedad, ¿no? Todo el tema de riesgos en contrataciones públicas, el flujo financiero, experiencias de corrupción en trámites y acceso a servicios públicos. Entonces, bueno, como ven, pues tenemos como el universo de problemáticas en cuanto a el fenómeno de la corrupción. Y a partir de este diagnóstico es que se establecieron 4 ejes para resolver estos problemas y 40 prioridades, ¿no? La estructura de la Política Nacional Anticorrupción, como les digo, está basada en 4 grandes ejes, y dentro de cada uno de estos ejes hay objetivos específicos que atienden o resuelven las 10 temáticas que les comentaba hace un momento, ¿no? En cuanto al eje 1, que es combatir la corrupción y la impunidad, tenemos 2 temáticas en cuanto a prevención, detección, denuncia, todo el proceso, y también la procuración e impartición de justicia. El eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, profesionalización, integridad en el servicio público, todo el tema de procesos y auditoría y fiscalización. En el eje 3, que es promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad, pues obviamente son trámites, puntos de contacto, programas públicos, programas sociales. Y el eje 4, involucrar a la sociedad y el sector privado
todo lo que tiene que ver también con participación ciudadana, vigilancia, corresponsabilidad, integridad empresarial, y obviamente las cuestiones ya más de largo plazo que esto, el tema de educación y comunicación para el control de la corrupción. Dentro de cada uno de estos ejes hay 10 prioridades, en total suman 40, que están obviamente encasillados, por así decir, encasilladas estas prioridades en cada uno de los objetivos de estas temáticas, ¿no? Y también como apoyo a la estructura y al aterrizaje de cada una de estas temáticas, hay 4 ejes transversales, que es el tema de coordinación. Al ser obviamente un sistema, como el Sistema Nacional Anticorrupción, pues es necesario generar mecanismos de coordinación que me permitan implementar de una forma adecuada las prioridades, ¿no? De todo el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, gobierno abierto y, por supuesto, transparencia y rendición de cuentas, y también, finalmente, el tema de inteligencia y el uso de tecnologías. Pues algunos de los impactos sociales que se esperan de la política, por supuesto, es estandarizar los procesos, que existan esquemas homologados en cuanto a la emisión de denuncias y, por supuesto, el proceso de atención a estas denuncias, la eficacia en los mecanismos para la protección a denunciantes, la institucionalización del servicio profesional de carrera, que se homologuen y se simplifiquen los trámites y servicios para la ciudadanía, que obviamente sea esto a nivel nacional, que haya una información clara, útil y predecible para poder acceder a estos mismos servicios y programas sociales, la implementación de un de un sistema único de contrataciones públicas. Como ustedes saben ahora con la nueva ley, pues esto cobra muchísima relevancia poder contar con este sistema único. Y también la generalización en el desarrollo e implementación de políticas de integridad en el sector privado, ¿no? Todo también, como ya les decía, y soy muy insistente, el tema de corresponsabilidad. Finalmente, como les decía, a partir de los acuerdos que decíamos de la aprobación de la política nacional, pues la política se cristaliza en 3 líneas, ¿no? Por un lado, la alineación con las políticas estatales anticorrupción, y quiere decir también de tratar de contextualizar la política nacional en políticas estatales que retomen la visión de municipios, todo el tema, los diagnósticos que haya ya particulares en cada uno de los estados. Por supuesto, como segunda línea, la implementación de la política nacional a nivel federal, pero también a nivel estatal, una vez que se desarrollen las políticas estatales. Y finalmente, el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción. Sobre la alineación de las políticas estatales, la Secretaría Ejecutiva realizó una guía de alineación para el diseño de PEAs, ¿no? Esta guía fue un documento de apoyo y bueno, y lo sigue siendo, por supuesto, para los estados, en el que se explican a partir de 10 recomendaciones, 5 recomendaciones en cuanto a la alineación y 5 recomendaciones en cuanto a la contextualización, cómo poder ir desarrollando una política estatal basada en las teorías de diseño de políticas públicas, y también que esta política estatal retome un poco el ejercicio que se hizo a nivel nacional de datos, evidencia empírica, de poder estructurar la política estatal bajo una misma lógica de ejes y prioridades, y pues por supuesto que se apropien estas políticas estatales en todo el sistema estatal, ¿no? En las instituciones del comité coordinador, que pueda realmente recuperar las distintas preocupaciones y atribuciones que tienen las instituciones del comité coordinador a nivel estatal dentro de esta política estatal. Para esto, también como apoyo, se emitieron unos criterios los cuales nos permiten emitir algunas recomendaciones ya particulares cuando el sistema estatal
ya logra elaborar una propuesta de política estatal, esta se le envía a la CESNA, a la Secretaría Ejecutiva, y entonces nosotros, a partir de estos criterios que ya les decía, retomados por supuesto de la guía para el diseño de políticas estatales, nosotros emitimos algunas recomendaciones técnicas y se realizan reuniones de seguimiento con los estados para que posteriormente a la atención de estas recomendaciones, pues obviamente cada estado ya lleve a cabo su aprobación. Al día de hoy tenemos 7 políticas estatales aprobadas: Zacatecas, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco y Jalisco. Y hemos recibido propuestas de políticas estatales a las cuales les hemos ya emitido recomendaciones, que son de Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Veracruz, Coahuila y Yucatán. Con algunos otros estados hemos tenido reuniones de acompañamiento, si bien todavía no han integrado un documento, están tal vez en el proceso de definir la ruta de integración o ya están tal vez levantando alguna consulta ciudadana o están llevando a cabo reuniones regionales, como lo fue, por ejemplo, en el caso de Oaxaca. Al ser un estado tan complejo, tan grande, realizaron aproximadamente 12 reuniones regionales en las cuales querían identificar toda esta percepción que había. Entonces, digo, lo tomo nada más como ejemplo. En cada uno de los estados hemos visto ejercicios distintos. La idea de este proceso es precisamente eso, ¿no? Que seamos creativos, que si bien podamos tener una alineación a lo que ya se definió en la Política Nacional Anticorrupción, porque pues recoge todas las problemáticas a nivel nacional, con datos, con evidencia, como ya les decía, con reuniones regionales, pues también es muy importante en que en los estados lleven a cabo un ejercicio particular en el que fortalezcamos la visión de política pública y que al momento de determinar ya un programa de implementación, pues podamos lograr mejores resultados en la materia. Finalmente, el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción se genera en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece que la CESNA será la instancia encargada de establecer, articular y evaluar la política en la materia, ¿no? Y además, pues dará seguimiento a la implementación de estas políticas públicas. Entonces, este modelo en realidad nos va a ir mostrando ciertos avances, ciertos retos en cuanto al fenómeno de la corrupción, tanto desde la visión de política pública como de fenómeno nacional en un contexto global. Y bueno, este MOSEC, este modelo, se va a definir o va a tener como algunas dimensiones en cuanto a su establecimiento. Por un lado, el sistema de seguimiento sobre el control de la corrupción y por otro lado, el sistema de evaluación, ¿no? En cuanto al seguimiento, se están pensando algunos repositorios de información. Ahorita, de hecho, también como apoyo a los estados, se elaboró un catálogo de información en el cual podemos ver las distintas variables en cuanto a los procesos de ley por estado, en algunos casos por municipio. Entonces, es una herramienta, la verdad, que nos sirve mucho para poder ir analizando los datos y las variables, y no es necesario meternos, por ejemplo, a la página del INEGI, sino que desde el catálogo de información podemos ir analizando esto. También se está pensando otro repositorio de información con 2 dimensiones. Por un lado, la dimensión operativa, todo el tema de procesos, y por otro lado, la estratégica, más en términos de impactos y resultados. Y bueno, esto es, como les digo, ahorita todavía estamos en el proceso de elaborar este modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción en cuanto a la implementación de la política de actuación con las reuniones del grupo técnico, y esperamos que para 2021, durante el primer semestre, se puedan aprobar ambos documentos, tanto el programa de implementación de la política nacional como el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción. Bueno, pues por mi parte sería todo. Voy a revisar el chat por si hubiera algún tipo de comentario o duda. Sí, buenas. Muchas gracias a
nuestra expositora, por su plática. Si alguien de los que está participando en esta reunión desea hacer alguna pregunta, algún comentario, una duda para hacer esto un poquito más interactivo, con toda confianza, puede hacerlo ya sea en la vía oral o pues hacer su pregunta por escrito, ya que a lo mejor podemos hacer esta plática un poquito más interactiva. Si alguien desea participar. Adelante, comisionado. Hola, muy buenas tardes, licenciada Paulina, muchas gracias por su exposición, magistrado Noé por su asistencia y a todos los que están presentes. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta que, bueno, como integrante del Comité de Participación Ciudadana, pero también de algunas organizaciones de la sociedad civil, nos hemos hecho. ¿Cuál ha sido la dificultad más recurrente o que más se presentó para los estados para llevar a cabo el desarrollo de su política estatal? Muchas gracias. Excelente pregunta, la verdad. Creemos que, digo, por las reuniones de acompañamiento que hemos tenido con las secretarías ejecutivas y en algunos casos también con los CPCs, la preocupación más grande es el tema de los datos, que a veces no han logrado pues tener como la evidencia suficiente en todos los temas para su estado, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, municipal, lo que ha dificultado, pues, realizar estos como diagnósticos. Justo por eso es que se elaboró el catálogo de información que decía al final de mi intervención, el cual, pues, nos sirve, la verdad, muchísimo de apoyo para poder hacer los cruces de información por proceso. Podemos ver desde sanción cómo hay los distintos instrumentos y dentro de los instrumentos las distintas variables, ¿no? Esto por un lado, creemos que con el catálogo de información resuelve un poco esta preocupación y este problema de datos. Y también aquí les recomendamos que se acerquen con sus instituciones académicas, ¿no? A nivel estatal. Y la verdad es que la mayoría de los estados que hoy han aprobado ya políticas estatales han tenido el apoyo de alguna universidad, en algunos casos la autónoma o en algunos otros casos de instituciones académicas del Estado. Y pues la verdad es que esto es también muy importante porque sabemos del poco personal que tienen las secretarías y también luego es muy complicado que con 3 o 4 personas pues puedas hacer todo el ejercicio de política pública. La verdad es que esta también fue uno de los problemas que tuvimos nosotros como CESNA y por eso es que nos acercamos con la UNAM, nos acercamos con el CIDE, con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y si bien es muy importante que tanto la comisión ejecutiva como los integrantes del comité coordinador lleven como la pluma del documento, pues podemos ir dando como cierto, o ir recibiendo más bien apoyo de estos distintos pues instituciones, ¿no? Y por otro lado, digo, y es obviamente por el contexto de este año, el tema de la virtualidad, ¿no? Como que teníamos ya para el primer trimestre de este año, que este año íbamos a aprobar casi 15 políticas estatales y como ahorita lo veíamos, pues nos quedamos a la mitad. Obviamente dificultó muchísimo la falta de reuniones, que por la gente, pues por supuesto ahorita la prioridad, la corrupción queda a un segundo nivel de prioridad y obviamente la salud en un primer lugar. Entonces, bueno, esto también dificultó. Sin embargo, también la recomendación es que por la falta de recursos que hay, recursos humanos, materiales y financieros, pues también creemos que, por ejemplo, ahorita reuniones como esta, con Zoom, plataformas digitales como muy sencillas como SurveyMonkey, distintas herramientas que nos pueden ayudar a acercarnos a la gente sin tener que ejercer una cantidad pues grande de recursos. Entonces, digo, hay que tratar de ver el vaso medio lleno, entonces creemos que ahí podemos como apretar mucho con el tema de reuniones virtuales, de consultas públicas en línea,
¿no? Ya no viajar tanto, sino hacer como chamba mucho más de gabinete. Sin embargo, creo que esos han sido como las grandes preocupaciones y problemáticas que han tenido los estados. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Que quiera dar algún punto de vista? ¿Que nos quiera dar algún mensaje? ¿Pregunta? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues quiero agradecer a Paulina Vallejos por su exposición. Creo que es un tema muy importante a nivel nacional, pues sabemos que tenemos la obligación como sistema estatal a generar nuestra propia política anticorrupción y se está trabajando de manera coordinada junto con la CESNA para ir adecuando o alineando nuestra política con la nacional, que dicho sea de paso, está ya en una etapa de proyección, se han tenido diversas reuniones, hemos elaborado un plan de trabajo, inclusive ya tenemos alguna encuesta lista, pero como ahorita nos indicaba nuestra expositora, pues a veces los temas de la falta de poder tener contacto directo con la gente nos ha impedido llevar a cabo todas nuestras acciones programadas, pero creemos que en el transcurso del primer trimestre del próximo año estemos en posibilidades de ya tener algún anteproyecto para presentación ante el comité coordinador para que ellos estudien, analicen y en su caso aprueben la política anticorrupción de Tamaulipas. Agradezco la participación de todos. Por ahí sí pedimos una disculpa de que se nos llenó el foro. Estaba limitado a 100 personas y muchos no pudieron accesar. Les pedimos una disculpa, incluso a los propios integrantes del comité coordinador, que algunos no pudieron accesar, del comité de participación ciudadana. Pero bueno, a veces este tipo de pues inconvenientes, pues desde algún punto de vista son, no que sean buenos, pero significan que hay mucho interés por parte de todos para participar y eso nos da mucho gusto de que el tema de combate a la corrupción llame mucho la atención y que pues la ciudadanía y el servidor público tenga interés en aprender sobre esto y sobre todo ir mejorando nuestros procesos, ir mejorando la forma en que nos desempeñamos como servidores públicos, porque al final de cuentas pues tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía de hacer bien nuestro trabajo. No me queda más que agradecer a nuestra expositora y bueno, pues al parecer veo aquí a nuestro comisionado que quiere hacer uso de la voz. Adelante, licenciado Juan Carlos. Sí, bueno, desde luego agradecer, como bien lo dice nuestro secretario técnico del sistema estatal, el licenciado Abelardo, la participación de todos ustedes, reiterar las disculpas por esta cuestión técnica, agradecer infinitamente la exposición de la licenciada Paulina Vallejos, y bueno, que también sirve para que la sociedad se dé cuenta de que trabajamos, en el caso del comité, el sistema estatal anticorrupción, de la mano de los sistemas estatales y también del sistema nacional, y que bueno, se hace el intercambio de experiencias de todo esto. De ahí nuestro agradecimiento infinito a la licenciada por su exposición. Y bueno, algún momento la naturaleza nos permitirá saludarnos a todos en persona de nueva cuenta. Agradecer la presencia del magistrado Noé Sáenz, también para compartirles, el día de mañana se lleva a cabo una presentación que llevará a cabo el Tribunal de Justicia Administrativa, que se llama o se denomina la justicia electrónica como herramienta de anticorrupción, a las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. No sé si el magistrado quisiera hacernos la invitación. Estoy intentando subir la agenda aquí al chat, pero también por cuestiones técnicas no me lo permite. Sin embargo, hemos estado circulando la invitación a los diferentes eventos.
Baja, Claudia. Sí, muy buenas tardes a todos. Pues sí, como decía el comisionado Juan Carlos Soto, estamos, como ustedes saben, cada dependencia integrante del sistema trata de organizar algo en estos días. En el caso del tribunal, el día de mañana a las 5 de la tarde, hacemos la invitación, es un panel de cómo contribuyen la justicia electrónica en el ámbito de la corrupción o cómo contribuye a evitar la corrupción. Es importante, va a estar disponible a través de nuestra página de internet www.tjatam.gov.mx. Los esperamos a todos. Habrá expositores de primer nivel. Está el consejero jurídico del Estado. Está también en este evento un representante de la sociedad civil, como lo es el presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo. Está también el Poder Legislativo, a través de la presidenta de la Comisión de Anticorrupción. Y está también, hay un cuarto expositor, que es por parte de la academia. Estará el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por lo tanto, bueno, estamos tratando de que sea un evento con muchos puntos de vista, el punto de vista del Poder Legislativo, el punto de vista de la academia, el punto de vista también de el propio el gobierno, cómo lo ven las autoridades administrativas, y estaremos moderándolo aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo tanto, creemos que es un foro muy interesante, un panel que no es exclusivo, lo quiero señalar, no es solamente para abogados, aun y que el tema pudiera ser un tema de entrada que pudiera entenderse como un tema para abogados, no lo es. Al final de cuentas, lo que buscamos en el tribunal es acercar la justicia a todos los ciudadanos, y hoy, como bien decía la expositora licenciada Paulina Vallejo, pues los medios remotos hoy juegan un papel fundamental. Ya no es el momento de buscar solamente el acercamiento, digamos, uno a uno o entre las personas. Hoy en día la justicia electrónica no puede quedar atrás de la realidad que hemos estado viviendo. Y bueno, es otro de los temas que estaremos abordando el día de mañana, así como también los próximos días. No entiendo que toda la semana ya está repartida, digámosle así, en diversos eventos. Y bueno, pues el día de mañana estaremos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Veo que ya está conectada nuestra presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, la contadora Isabel. No sé si guste darnos algunas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar participando en este evento. Es un evento del cual estamos pues muy entusiasmados. Ha sido importante la participación que hemos generado desde este primer panel de conferencias, donde nos hemos encontrado tanto autoridades como ciudadanos, académicos y empresarios interesados, todos en combatir la corrupción en Tamaulipas. Esto es importante señalarlo, y más aún que debemos ser conscientes de que el combate a la corrupción es un fenómeno que requiere ser atendido o atacado desde diferentes aspectos. No puede ser algo que sea en cargo de una sola institución, sino es justamente la sinergia de las diferentes autoridades y con la participación de los ciudadanos, la academia y la sociedad civil, lo que puede hacer esa sinergia que genere un combate eficaz a la corrupción. Y bueno, muy contentos porque muestra de ello, de esta sinergia, de ese compromiso con esas que tienen las autoridades en Tamaulipas, es este panel y las actividades que estaremos desarrollando durante la Semana Estatal de Combate a la Corrupción 2020, donde se nos habrán de presentar diferentes mecanismos de participación ciudadana, de transparencia, rendición de cuentas. Habremos también de conocer y compartir buenas prácticas, y eso es algo
que nos permite a todos renovar el esfuerzo y sobre todo, ya les decía, siendo conscientes de que se requiere la sinergia y la participación de todos. Muchas gracias. Me disculpo porque por problemas técnicos no me fue posible conectarme. Agradezco de antemano a nuestra invitada, Paulina Vallejos, de la CESNA, su participación. Muchas gracias, Paulina. A las autoridades del comité coordinador que nos acompañaron. Gracias, magistrado Noé, por darnos esas palabras. El secretario técnico del Estado de Tamaulipas, licenciado Abelardo Perales, gracias por organizar estos eventos. Y bueno, a mis compañeros y colegas del CPC Tamaulipas, Juan Carlos, que nos ha apoyado haciendo uso de la voz. Algunos también de mis compañeros tuvieron problemas para conectarse, pero bueno, nos genera una experiencia que habremos de mejorar en algunos aspectos y agradecemos a todos su comprensión y sobre todo que sigan participando con nosotros durante las actividades de esta semana y como dice bien en nuestro lema, que la honestidad sea nuestro legado. Muchas gracias a todos y éxito en estas actividades. Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias.